Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Soy Vero Ramos y estamos en nuestro segundo video de nuestra lección número 2 de nuestro discipulado, ¿quién es Jesús y qué significa seguirle? Así que pues vamos a comenzar y bueno, antes de esto quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en el video y también darle like a nuestra publicación y al finalizar contestar el formulario que les adjuntaremos. Así que pues muchísimas gracias por estarnos acompañando y comenzamos. Permíteme compartirte un pasaje que lo encontramos en Filipenses capítulo 2 versículo del 6 al 8 y dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta lección 2 vamos a ver la importancia de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Así que quiero compartirte un poco acerca de la crucifixión, y este es un método antiguo de ejecución que fue originado en Persia. Sin embargo, fue utilizado ampliamente en el Imperio Romano, designado para esclavos, rebeldes, piratas, cautivos de guerra, criminales. El condenado era atado o clavado en un poste semidesnudo expuesto a la intemperie, y esto era con el fin de que la gente viera el poder que tenía el imperio y así causar terror sobre el pueblo. Y era una muerte muy dolorosa y vergonzosa. El reo terminaba muriendo por inanición, por falta de comida, por sus heridas o por asfixia. Era un signo de verdadera humillación, y es por eso que en el pasaje que acabo de leer Pablo enfatiza que Jesús fue muerto y muerte de cruz. Creo que realmente esta clase de muerte causa un gran impacto, porque no es lo mismo que si hubiéramos dicho que Jesús murió en una silla eléctrica o murió colgado. No, la muerte en la cruz era una muerte vergonzosa. Entonces lo que Jesús vino a mostrar es que de la gloria más elevada llegó hasta el lugar más bajo de la humillación. El pueblo judío esperaba un Mesías, un Salvador, pero un Salvador que viniera a darles victoria sobre la economía o sobre la política. Un Salvador muy equivocado. Así que aparece Jesús en la historia siendo el hijo de un carpintero con no tanto renombre, y salía fuera de las expectativas que tenía el pueblo judío. Así que es por eso que se empeñan en matarlo, porque cuando Jesús aparece diciendo: yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador que ustedes esperan, pues el pueblo judío no lo creyó y lo vieron como un charlatán, como un enemigo de su religión o de su creencia, y es por eso que buscan matarlo. Y aparentemente lo consiguen esta muerte de este hombre. Sin embargo, no contaban con que todo esto estaba dentro de los planes de Dios, no solo para la salvación de cierto sector, sino para la salvación del mundo entero. Y así se cumple lo que Jesús vino a comentarles a los discípulos antes de que se diera la crucifixión. Y esto lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 18. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús está contándole los planes a los discípulos. Él iba a dar su vida, pero Él también la iba a tomar. Y entonces tenemos esta maravillosa victoria que encontramos al tercer día de haber muerto, que Jesús resucita. Y cuando van ciertas mujeres que de verdad tenían esperanza en Él, van a terminar un ritual de purificación de los muertos, se topan con que Jesús ya no está en la tumba y que se cumple lo que Él había dicho, que después de morir al tercer día iba a resucitar.
Y entonces aquí comienza esta hermosa aventura de la cual hoy somos participantes, de esta victoria, y que vamos a ahondar en estos 4 puntos que te quiero mencionar de lo importante que es la crucifixión y la resurrección de Jesús. El punto número 1 acerca de la importancia de la crucifixión y la resurrección de Jesús es que es la base de nuestro cristianismo, es la base de nuestra salvación. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los sacrificios mosaicos, o en el tiempo de los judíos, estos tenían que ofrecer ciertos tipos de sacrificios para encontrar el perdón de sus pecados, tenían que entregar sacrificios para adorar a Dios, tenían que entregar sacrificios para gozarse con el perdón de Dios. Y no todos tenían el acceso al Padre. Esto se tenía que hacer a través de un sacerdote. Cuando Jesús muere en la cruz, lo leemos, encontramos en los evangelios que en el momento que Jesús muere en la cruz, la cortina del templo se abrió de arriba hacia abajo. Esto significa que a través de la muerte de Jesús, a través de este sacrificio, es que nosotros, la humanidad, ahora sí ya tiene acceso al Padre. Ya no necesitamos de ir con alguien para que ese alguien tenga acceso al Padre y entonces le hable de nuestros pecados y todo esto. Ahora es que cada uno de nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Sin embargo, lo que acabo de leer yo ahorita en Romanos 6:23 dice que por cuanto somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado no nos permite acercarnos a Dios. Entonces, es por esto que Jesucristo, al morir en la cruz, viene a ser la base de nuestra salvación. Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Es como si tú tuvieras una deuda muy grande, no sé, tal vez tu casa está hipotecada. Y entonces, a consecuencia de eso y de que no la pagas, pues va a venir el banco y te la va a quitar. Es una suma muy grande de dinero que no puedes pagarla. No hay manera de que tú puedas conseguir ese dinero. Pero algún familiar lejano se enteró de tu situación y entonces hizo un cheque al portador, o más bien, fue y pagó la cuenta al banco de tu deuda. Y tal vez tú sigues presionado porque tienes esa deuda. Cuando vas al banco para ver la manera de cómo lo puedes hacer, te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay deuda que pagar. Tu deuda está saldada. Alguien ya la pagó por ti. Eso suena maravilloso y yo no sé si, bueno, gracias a Dios yo no he pasado por eso, no sé si tú lo has pasado, pero la verdad es que alguien pague tu deuda es, wow, una tranquilidad muy grande. Bueno, eso hizo Jesucristo por nosotros. Él ya pagó nuestra deuda. Ahora solamente necesitamos ir y reconocer y agradecerle. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, entonces serás salvo. Es necesario reconocer, entender esta muerte y esta resurrección para entonces saber que nuestra deuda ya está saldada. Así que nuestro punto número 1 es que la crucifixión y la resurrección es la base de nuestra salvación. El punto número 2 acerca de la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo es que demuestra que el poder de Dios está sobre el mal. Y quiero compartirte Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy en día los poderes del mal toman muchas formas. Tratan de exaltarse a ellos mismos, haciéndose igual a Dios. Pero la resurrección de Cristo aclaró el asunto por siempre. Los poderes del mal se tienen que rendir y se rendirán siempre ante su conquistador.
El Señor resucitado, Dios puso en marcha su gran poder cuando resucitó a Jesús dentro de los muertos y lo sentó a su mano derecha. Y lo más maravilloso es que ni la muerte pudo contener el poder de Jesucristo. Y sabes que esto nos da a nosotros una gran esperanza, es que Jesucristo a través de la cruz nos viene a nosotros a dar esa esperanza de vida eterna. La muerte tampoco va a poder contener a los hijos de Dios y vamos a poder disfrutar de una vida eterna que Dios nos está ofreciendo, extendiendo su mano. Si bien es cierto que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, esa era nuestra sentencia, y esa era el acta que había en contra de nosotros. Satanás todo el tiempo está como un acusador, diciéndonos que no nos merecemos ni el amor ni la salvación de Dios porque somos malos, porque somos pecadores. Pero Jesucristo nos recuerda que a través de la cruz y de la resurrección, nuestra deuda está saldada y entonces ahora tenemos vida eterna. La muerte tampoco nos puede detener. El punto número 3 que quiero compartirte es que a través de la muerte y la resurrección de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora Él todas las hará nuevas. Hace un momento te mencionaba que el pecado nos separa de Dios. Y el pecado, más que dañar a Dios, nos daña a nosotros mismos. La palabra pecado viene del origen griego amartía, que significa errar al blanco. Y se asemeja con una diana, ese juego famoso que pones en la pared y que entonces tienes que aventar las flechas y tiene que caer. El puntaje más valioso es el que cae en medio de la diana. Bueno, cuando tú te equivocas y no cae en medio, sino cae desviado, eso es amartía, eso es pecado. Entonces, cuando uno peca, realmente el más dañado somos nosotros porque nos estamos equivocando del camino correcto, no le estamos dando el blanco. Y esto es lo que Jesús viene a querernos ayudar, viene a salvarnos del pecado. El pecado nos separaba de Dios, pero a través de la muerte de Cristo y a través de la resurrección es que nosotros somos limpiados. Sin embargo, también nos dicen en hebreo la palabra de Dios que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Así que si de verdad aceptamos a Jesús en nuestra vida, tenemos que ser transformados a través de la palabra de Dios, a través de nuestra comunión con Dios. Esto significa que nuestra condición anterior tiene que ser diferente. Hoy la gente tiene que darse cuenta que realmente estamos cambiando. Tiene que haber un cambio de manera de hablar, un cambio de carácter, un cambio de actitud, porque ahora Jesús nos está enseñando a cómo ser mejores hijos y no equivocarnos para no ser dañados nosotros mismos. Y punto número 4 y último, también lo encontramos en 2 de Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que el punto número 4 y último es este. Después de haber entendido que la crucifixión y la resurrección son la base de nuestra salvación, que a través de esto nuestros pecados son perdonados y que Dios va a hacer Dios nos da una nueva oportunidad de vida, es que entendemos que ahora nosotros tenemos que mostrarle a la gente esa misma reconciliación, porque así como nosotros éramos enemigos de Dios por ser pecadores, la humanidad, hay mucha que todavía no sabe que su deuda ya fue saldada. Y ahora nos toca a nosotros compartir de esa deuda. Y entonces lo maravilloso es que ahora Dios nos hace parte de su victoria. Gálatas 2:20 dice Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ese amor tan grande no nos lo podemos quedar solamente para nosotros. Ahora necesitamos compartirlo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la gente que aún no conocen. Tenemos victoria sobre las tinieblas, porque Jesús va delante de nosotros. Tenemos victoria sobre la muerte, porque Jesús va delante de nosotros. Tenemos victoria sobre la adversidad, porque Jesús va delante de nosotros. Y esto es digno de compartir. Marcos 8:34 dice que ahora nos toca negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y seguirle. Y este es un gran reto, pero más que reto es un privilegio que Dios nos permita ser parte de su reino. Y esto es maravilloso. Estamos dentro de los planes de Dios. Y en Juan 15 nos lo reitera. No me escogieron ustedes a mí, dice Jesús, sino que yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Qué hermoso saber que es Dios quien nos escogió y que tiene un plan y un propósito maravilloso en nuestras vidas. Así que, bueno, pues este es el propósito de esta clase, entender un poco, porque realmente es muchísimo lo que hay que entender, pero esto es maravilloso. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias a Dios por esta clase? En donde estés, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Bendito Señor, te doy muchas gracias, Padre Santo, por esta clase, mi Dios, porque nos damos cuenta de el maravilloso privilegio que tenemos de ser parte de tu reino, de que cuando estabas en la cruz, Señor, lo hiciste por amor a nosotros, padecer tanto, mi Dios, por amor a nosotros, ponerte en el lugar que a nosotros nos tocaba por pecadores, pero que descansamos en que tenemos la victoria, Señor, porque resucitaste el tercer día. Hoy te ruego bendigas a cada uno de los que están escuchando esta clase, que seas con ellos, que sigas mostrando tu propósito en sus vidas, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por darte el tiempo de escuchar esta clase. De verdad, anhelo que cada palabra de este video Dios hable y te revele a ti lo que Él quiere contigo. Dios te bendiga, no te olvides de contestar el formulario y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.